para escucharte, Renata, ya en nuestros argumentos finales, nuestras conclusiones. A Emilio Lozoya Austin en un momento lo vieron como un gran elemento de la derecha mexicana, del Partido Revolucionario Institucional, lo veían siempre con mucho cariño, comenzó a soltar la sopa y lo consideraron una rata, lo empezaron a atacar, esos que se decían ser sus amigos, el mismo Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, comenzaron a rechazarlo. Hoy pues vaya que está soltando la sopa y su abogado dice que hay elementos suficientes para asegurar que no solamente van a poder extraditar a Enrique Peña Nieto desde España a México, sino que podría enfrentar las consecuencias. ¿Qué opinas de esto? Voy a tratar de ser lo más breve posible porque creo que nos detona un montón de temas, ¿no? El primero es que creo que a pesar de que, con todo respeto para la Fiscalía General de Justicia, en mi humilde opinión nos ha dejado mucho que desear, creo que no ha estado a la altura de la Cuarta Transformación. Sin embargo, sí ha habido algunos avances, ¿no? Digo, lo de Lozoya, más o menos, por ahí se ha intentado hacer algunas cosas y creo que esto podría un poco limpiar las fallas o la lentitud que ha tenido. Entonces, esperemos, aunque yo siempre las cosas con la Fiscalía pues las tomo con un poco de mesura porque, como ya dije, creo que no ha estado a la altura. Lo segundo es que es interesante, creo yo, hablar de dos temas en el caso de Peña Nieto en específico. Uno, el que ya bien mencionas que reporta El País, de los aviones, y el segundo que también menciona sobre los sobornos de la reforma eléctrica de Peña Nieto. En este sentido, creo que nos lleva a hablar de dos cosas importantísimas, ¿no? Esa corrupción, ese derroche, esa desconexión total de tener un gobierno que vive como oligarcas y como reyes y teniendo un país empobrecido y en una guerra que claramente no supo controlar Peña Nieto. Y por otro lado, la manera en la que operaba el Estado mexicano, casi en la totalidad en su conjunto, a favor de los empresarios, ¿no? En el caso de la reforma energética de Peña Nieto, que básicamente le vendieron los recursos naturales de nuestro país a unos cuantos empresarios, en especial extranjeros. Esto tendría que ser por lo menos de interés público para la Suprema Corte, porque la única forma en la que la Suprema Corte puede echar abajo una reforma constitucional, pues es si en el proceso de la aprobación hubo cuestiones irregulares. Entonces tendría que ser algo que de futuro podrían estar. Por supuesto, no tengo ninguna confianza porque al parecer la mayoría de los ministros de la Suprema Corte se enfocan en leer letras como si no tuviera ningún tipo de contexto político, social alrededor de las reformas que algunas tumban porque no les gustan políticamente, socialmente, y otras, por el contrario, las dejan pasar a pesar de que haya dudas importantes en el proceso. Insisto, esto tendría que comprobarse primero legalmente para que la Suprema Corte lo pudiera agarrar, pero definitivamente tendría que ser un tema que tendría que estar en la mira de los y las ciudadanas del pueblo de México en caso de que esto se pudiera concretar y pensar en por qué esa reforma que tuvo de origen en el proceso un montón de irregularidades es legítima, ¿no? O por lo menos cuestionar si es legítima. Y lo último que me gustaría mencionar es que mucho se dice que este gobierno no ha logrado acabar con la impunidad de otros gobiernos y que solamente se queja del pasado, pero que en realidad nadie paga las consecuencias y que no hay justicia. Y yo creo que si bien, insisto, la Fiscalía ha quedado corta, por supuesto el Poder Judicial, ahí tenemos el caso de Rosario Robles, nos han quedado cortos. Creo que es indiscutible la voluntad política de nuestros gobernantes de la 4T de buscar la justicia, ¿no? Eso creo que es indiscutible, porque no se podría explicar el juicio de García Luna sin la cooperación e incluso, me atrevo a decir, la operación política
Y no digo que la operación política de ay es una persecución, simplemente de permitir que las investigaciones en Estados Unidos siguieran su curso en contra de Genaro García Luna sin que el Estado mexicano lo bloqueara. A eso me refiero, ¿no? Porque luego van a sacarme contexto y van a decir, ya ven que sí hay persecución política en contra del narcotraficante Genaro García Luna. No, simplemente se permite que las instituciones hagan su trabajo para que se investigue y en su caso se castigue, como fue el caso de García Luna. Y en la Ciudad de México, ya bien lo hablaban ustedes, mi querido Toño y con el Fisgón, sobre el cártel del PAN. Le llaman el cártel inmobiliario aquí en la Benito Juárez, pero creo que un nombre más adecuado es el cártel del PAN, porque no solamente el dinero que se robaron, las propiedades que se robaron, no solamente son necesariamente del cártel inmobiliario. Ya sabemos que Taboada, por ejemplo, hizo contratos millonarios, 207 millones no Santiago Taboada, perdónenme, Von Ruerich, el que está ahora preso, 207 millones de pesos en empresas fachada que según iban a recoger el cascajo de lo que se cayó en 2017, que en parte también fueron responsables ellos porque hicieron mal, dieron permisos que no tendrían que haber dado, y ni siquiera se retiró el cascajo de los edificios que se cayeron. Es un escándalo tremendo que trasciende la Benito Juárez, que trasciende lo inmobiliario y que más bien se empieza a convertir en un modus operandi de cierto grupo político dominante del PAN, que le ayuda, por supuesto, ahí está Romero, por supuesto, su líder, que les ayuda a financiar operaciones políticas, no solamente en la Benito Juárez, sino en la Ciudad de México, e incluso me atrevo a decir que a nivel nacional, porque este grupo político del cártel del PAN, pues es uno de los grupos políticos más importantes de todo el panismo nacional, ¿no? No solamente en la Ciudad de México. Entonces, yo lo que quiero decir es que a nivel local también hay avances muy importantes en cuanto a crímenes, delitos que se cometieron en sexenios anteriores, que hoy se están investigando y en su caso el Poder Judicial castigar, y que tengamos muchísimo cuidado, y yo aquí me atrevo a pedirle a nuestros queridos, nuestra querida audiencia, que nos ayuden en las calles, que nos ayuden con sus familiares a detener esta narrativa que están tratando de instaurar, que es totalmente falsa, de la persecución política. Porque si fuera una persecución política, pues sería muy sencillo, en el caso del cártel del PAN, por ejemplo, decir, a ver, bueno, Santiago Taboada es del PAN y es del mismo grupo político de ellos. Él tiene acceso a todas las carpetas, a todos los contratos que se dieron. Si fuera falso lo que está diciendo la fiscalía, pues Santiago Taboada podría sacar los contratos, enseñar que se ejecutaron de manera legal, que las obras se hicieron, que la limpieza de cascajo se hizo, etcétera. ¿Por qué no lo hace? Pues porque eso es obvio que es cierto lo que está anunciando la fiscalía, ¿no? Lo mismo con Genaro García Luna. Bueno, él sí ya está en juicio, ¿no? Y en este sentido creo que lo que tendría que hacer el PAN sería deslindarse, ¿no? Pero incluso ni siquiera se deslindan. Entonces, si no se deslindan de un narcotraficante, pues eso con todo respeto los hace cómplices, ¿no? Y los hace cómplices de no informar si Felipe Calderón sabía o no sabía. Entonces, no pueden salir después a decir que hay una persecución política cuando no están queriendo colaborar con las autoridades que están tratando de traer justicia. Y cierro diciendo que hay otra hipocresía por parte de la oposición. Estos mismos que hoy gritan que todo es persecución política para defender a los delincuentes de otros sexenios, de sexenios anteriores, fueron los mismos que dijeron que la ley se aplica y no se consulta cuando se propuso de manera que además es un derecho constitucional que tenemos los mexicanos, hacer la consulta popular de juicio a expresidentes. Entonces, no les gusta que se consulte, tampoco les gusta que se aplique la ley, lo que quieren es continuar de manera impune, robando y haciendo fechorías, mis queridos compañeros. Sí, no, un carnaval de cinismo y de hipocresía, desde la Suprema Corte de Justicia hasta los politiqueros, es verdaderamente ridículo.